Hola, buenos días. Mira, soy Eva Panizo, soy fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Lo digo porque como aquí la mayoría parece ser médico, pues también los fisios existimos. Mira, quería hacer varios comentarios. Primero, que yo creo que es muy difícil que el sistema sanitario cambie en España, porque creo que, cogiendo palabras como dijo ayer Sara, de principio de autonomía o de responsabilizarse, la mayoría de la gente no se responsabiliza de su propia salud. Es decir, a mí que me curen, voy al médico y que me dé una pastilla. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, yo creo que cuando un médico se encuentra con una persona obesa, con hipertensión y demás, lo que debería es, a modo preventivo, mandarlo a un psicólogo que mire a ver por qué esa persona coge peso, un endocrino, que le manden a hacer ejercicio y si a pesar de todo no puede, le das la pastilla de hipertensión. Por eso yo creo que la mayoría de la gente lo de la responsabilidad no lo lleva bien. Una de las preguntas que yo quería hacer, sobre todo, era, en el caso que ha dicho Fernando, ¿no? Priorizar, yo me planteo, por ejemplo, gastos evitables en sanidad. Ahora se está viendo que el aceite de palma, ayer decía Sara también lo de la deforestación, es malo ya no solo por la deforestación, sino que a nivel de alimentación es grave para la gente, cáncer, otro tipo de enfermedades y demás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el azúcar. El azúcar se sabe que muchas células cancerígenas se alimentan de base de azúcar. Coges cualquier alimento en un supermercado y como conservante lleva azúcar. Luego, aditivos, los famosos es, la mayoría, coges cualquier alimento en el supermercado y te vas a ver con un componente. Yo pienso, si a nivel sanitario se sabe que eso provoca enfermedades y ahora, por ejemplo, el cáncer se está viendo y mucho, es mi caso, por ejemplo, yo ahora estoy de excedencia precisamente por el cuidado de un familiar con cáncer. Estoy viendo cantidad de gente así y yo creo personalmente que el estrés, la alimentación que decía antes la compañera, son una de las cosas que más influyen. Lo que no entiendo es los gastos sanitarios a modo de prevención, por ejemplo, eliminar los aditivos en las comidas, el azúcar y demás, ¿son de verdad como para priorizar los gastos en industria? No sé si se me entiende la pregunta. ¿Qué dices, respetando todo lo que has comentado y que está en tu experiencia profesional? Pero como estamos en este seminario, yo según habla me planteo mucha de la información de los aceites, porque claro, yo cuando estudiaba medicina, en las clínicas, en sexto, la recomendación que hacíamos en vascular era no consumir aceite de oliva. Estaban los protocolos, eso, en aquellos protocolos de aquella época. Luego eso me lleva a la siguiente conclusión. Y con las palabras de Pablo, que es las que he tomado aquí casi bíblicas. Él habla de un debate en términos de conversación transparente y honesto, porque en eso que tú dices yo tengo la duda razonable, quizá porque ya estoy en la fase de la escepticemia permanente, de que hay conflictos de intereses y la población se informa o nos informan de aquella manera, ¿no? Necesitamos urgentemente profesionales con valores de alto nivel para que la población reciba una información sobre la cual esa sociedad civil que ha de tomar decisiones o al menos plantearlas a los expertos se haga en los términos que un seminario como este de biomedicina, ética y derechos humanos requiere. Porque yo tengo una profunda preocupación en esto. Los tratamientos para la obesidad, miráis las dietas, algunos de los que han publicado libros en otros países están en el juzgado. Porque uno es la dieta del plátano, el otro es la dieta del no sé qué. O sea, es un atentado contra el sentido común. Y aquí en este foro están las nuevas generaciones de quien han de coger el testigo, porque me quedan 10 minutos para la jubilación. Y entonces resulta que ellos tienen que cogerlo con un grado de información tremenda, pero a sabiendas de que como no tengan, perdona la expresión, no tengan varios Pablos que desde la teoría económica les den una idea, o gerentes, o empresarios, pues te crea preocupación. ¿Por qué en la relación sanitaria público-privada, que es muy interesante porque pasó con la concertada, el Estado vio que no era capaz y concertó con otros colegios? Pues normal, lo hizo con criterios de calidad, lo que sea.
Pero en el caso del siglo XXI, yo veo al leer que entra el capital riesgo. Luego, si entra el capital riesgo en el mercado sanitario privado, quiere decir que tiene rentabilidad. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tiene rentabilidad el sector público cuando lo gestiona una empresa privada, ¿no? Pero habrá que decirlo en unos términos que se entiendan, pero yo le escucho a él y me dice, no hay evidencia científica en términos de coste, efectividad, en términos económicos, que pueda comparar qué es más eficiente en términos sanitarios. Y me quedo otra vez preocupado. Luego hay un conflicto de intereses, en el mejor sentido de la palabra y en el peor. Y esto que tú dices, ahí está, efectivamente. Y mientras el usuario, que ya a veces no es ni paciente, es lo que quiere más pañales. Y una caja no, 2 cajas de pañales. Y como dice el refranero español, de lo que no cuesta, lléneme usted la cesta. Y yo creo que aquí tenemos un tema complicado, muy complicado. ¿Tenemos alguna pregunta más? Porque si no pasamos, tenemos que ir por aquí. La última va a una de aquí, luego usted al final. Ahora. Hola, buenos días. Yo quería dar las gracias a Pablo por su ponencia y quería subrayar que hay una agenda global de sostenibilidad, la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que hay un objetivo que es el Objetivo Salud, el Objetivo 3, pero que todo lo que hemos hablado aquí, todos los factores que hay que tener en cuenta para reformar nuestro sistema sanitario, el cambio de un modelo productivo, la necesidad de salarios decentes, el tema de la prevención, el tema del consumo responsable, todo eso está recogido en la Agenda 2030. Entonces, ya el Gobierno español se está poniendo en marcha, pero creo que un alineamiento de nuestro sistema sanitario con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al que por otro lado todos estamos llamados desde Naciones Unidas a contribuir, creo que es esencial. No solo por nuestra obligación como ciudadanos del mundo y como actores de desarrollo, sino también porque es una gran oportunidad para todos nosotros que deberíamos aprovechar. Muchas gracias. Gracias. Por aquí os pido brevedad porque el micro para que te podamos. Solamente, bueno, me impresionó la ponencia, pues es un tema que me preocupa y que comparto con Fernando esa tremenda preocupación, ¿no? Creo que quería apuntar un aspecto más que es necesario incidir, y es la medicalización de la vida. Él decía, por ejemplo, lo que consume en consultas médicas un español frente a otro de países similares, ¿no? Y una de las razones, desde mi punto de vista, soy médico de atención primaria y lo veo cada día, es un sector donde tienen la puerta abierta siempre. Entonces, la gente, hay una cultura de que todo puede ser resuelto y además tiene que serlo con una pastilla o con una consulta, desde la niña de 15 años que le dejó el novio y está triste, hasta el grano que le ha salido en la nariz y que no ha esperado ni 24 horas a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el diálogo es imprescindible y es imprescindible a muchas bandas. Educación, sanidad, economía y, sinceramente, yo soy pesimista en ese aspecto, pero que bueno, que la medicalización de la vida es uno de esos factores que va a impedir controlar la demanda, como no cambiemos la orientación. Yo diría una cosa nada más. Lo que dijo esta compañera sobre 2030, efectivamente, o sea, no tenemos que redescubrir la pólvora porque ya está inventada, y luego porque ya hay documentos. Lo que pasa es que esos documentos no están al alcance muchas veces del nivel de intervención y participación profesional o civil, pero efectivamente sería así. Y por contrapartida, también estudiamos lo de Salud para Todos en el año 2000 y que aquí estamos esperando. Quiere decir que algo está ocurriendo en la sociedad en términos de valores o de compromisos o de responsabilidades que debemos de actualizar a la par que la tecnología sigue un ritmo realmente descomunal. Y cuando alguien llega y nos dice con los números de teoría económica que ellos detectan algo complejo, al alto nivel de complejidad, decía él. Y yo decía, pues yo me creí que no, pero es que efectivamente si lo dicen ellos es que debe ser muy difícil, porque en un estado como un estado de la Unión Europea, pues el problema de la salud es muy importante en términos de bienestar o en términos del usuario, pero fíjate si debe ser difícil en términos económicos, me imagino yo, que soy un ignorante de ese tema, el tema de la deuda.
debe ser para los economistas lo que les tiene la cabeza enloquecida, ¿no? Cómo gestionar una sociedad que parece que vive, esto es como la industria de la deuda. Endeúdese que ya iremos pagando, si no la generación siguiente. Es un tema de valores también. Por lo tanto, la salud se ha convertido en un punto de discusión que puede ser, a mi juicio, muy importante si todos participamos, pero de verdad. Bien, muchas gracias y le doy la palabra a Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Fernando. Por supuesto, a San Pablo CEU, a todos los organizadores de la jornada y bueno, a la Fundación Asisa, a la UNED, al Instituto de Ética Francisco Valles, a la Universidad Europea, al doctor Herreros particularmente y por supuesto al doctor Vandrés por la amable invitación. La verdad es que venir a un seminario, creo que es el tercero o el cuarto que asisto como ponentes, sobre biomedicina, ética y sociedad, hablar de derechos humanos desde el concepto de la ética clínica y acercarnos a conceptos como la sostenibilidad del sistema sanitario, incluso añadiría el concepto de solvencia por hablar de términos muy economicistas, pues no deja de ser aventuroso, pero es verdad que Fernando creo que has introducido muy bien el tema y voy a entrar por allí. El sostener un sistema sanitario público de enorme calidad asistencial y con unos profesionales preparados y admirados en todo el globo terráqueo, con una enorme tecnología y preparación en todos nuestros hospitales y centros de salud, pero el sostener eso a base de generar una deuda que a largo plazo es insostenible para el Estado que la comporta, pues estamos hablando de una cuestión de valores, probablemente. Y es un hecho, pero es un valor que le acompaña, ¿no? Citando a grandes maestros como el profesor Sadaba o don Diego Gracia. Creo que verdaderamente el debate sobre la propia sostenibilidad es ya no solo qué sistema sanitario queremos o qué sistema de provisión o de aseguramiento de derechos básicos como la salud, o mejor dicho, ya no solo la conservación de la salud y la promoción de la misma, sino la prevención de la enfermedad y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pero al mismo tiempo, el debate claro es cuáles son los actos clínicos que verdaderamente aportan valor al paciente individualmente y al colectivo. ¿Cuáles son las iniciativas de salud pública en las cuales merece la pena invertir cuantiosas partidas presupuestarias? ¿Dónde hay que realmente aportar y qué pruebas hay que realizar que aporten valor al paciente? Que nos sirvan de verdad para una buena labor terapéutica en determinadas enfermedades. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, quizás en el futuro cercano tendríamos que orientarlo hacia ello. El dejar de hacer muchas veces pruebas, herramientas terapéuticas que, por cierto, no son inocuas, y eso lo digo para todo estudiante de medicina que me escuche, irradiar a un paciente innecesariamente no es inocuo cuando se pide una determinada radiografía, incluso una radiografía simple, una cosa tan sencilla. Determinados fármacos tampoco lo son, contienen unos efectos secundarios y unas interacciones que hay que tener en cuenta. Si dejamos de hacer muchísimas cosas que hacemos, podremos financiar otras que todavía no se hacen y que sí que van a aportar mucho valor y que se están viendo. Y en el que evidentemente también hay que rescatar determinados valores de la práctica clínica, y no estoy hablando solamente como médico, porque incluyo a todo profesional sanitario que está en el sistema, que muy probablemente nos hacen llegar a un diagnóstico de una forma mucho más sencilla. Algunos de mis maestros en medicina siempre decían que la generación de médicos más jóvenes éramos peor formados y mucho más inseguros, y por eso solicitábamos un montón de pruebas complementarias para asegurar un diagnóstico. Cuando en realidad un buen médico, y cito a Lain Entralgo en esta frase, después de varios años de ejercicio sabe lo que le ocurre a un paciente en el trayecto que va desde la puerta de su consulta hasta la silla que está delante de su mesa, simplemente por una mera inspección. A los psiquiatras a veces se nos pide esto, es un poco complejo probablemente, pero hay otras especialidades, desde luego un ginecólogo, pues lo digo porque veo a la ex jefa de servicio de ginecología y obstetricia de mi hospital, me parece muy aventurado poder pensar que eso es posible. Pero es verdad que con una inspección adecuada, palpación, auscultación y una buena entrevista y anamnesis y una buena relación médico-paciente, muchas veces se consiguen tantas cosas como con pruebas muy cuantiosas que sin duda alguna ponen en peligro una sostenibilidad del sistema. Y aquí, hablando de responsabilidad y de valores, sí que me gustaría el hacerla extensiva. Yo no quiero aquí ni echar valores fuera, porque en estos momentos me dedico a la gestión sanitaria como director gerente de un hospital general universitario, pero sí implicar a todo el mundo, desde el paciente, ciudadano, usuario, que como comentaba esa compañera de atención primaria, genera una demanda por unas expectativas probablemente desorbitadas, en una medicalización excesiva de la vida diaria, hasta todo médico prescriptor que cada vez que coge el bolígrafo, o mejor dicho la receta electrónica, tiene su corresponsabilidad en la sostenibilidad del sistema, pasando por el uso de suministros eléctrico, gas, agua, que hacen los servicios generales de un hospital o de un centro de salud o de un hospital de día,
y siguiendo evidentemente por gestores, equipos directivos, administración, economistas de la salud, sociedades científicas, universidades, colegios profesionales, que deberían incluir algún tipo de formación, y eso en el grado de medicina desde luego no existía ni sigue existiendo proporcionalmente, en gestión clínica, en gestión sanitaria y administración de recursos. Porque la experticia clínica nadie la pone en duda, la preparación teórica creo que tampoco, la buena práctica tampoco, la calidad asistencial en España, en general el Sistema Nacional de Salud es envidiada en todas partes, pero lo que es cierto es que no siempre somos conscientes de lo que cuesta lo que hacemos. Seguro que todos los presentes en algún momento hemos escuchado o escucharemos, lo digo por aquellos que estáis todavía cursando esa maravillosa carrera que es medicina, esa famosa frase de, bueno, yo vengo a urgencias porque esto es gratis, mire, y me duele y tengo que meter un estudio que atender. Es que es un gran error conceptual, no es gratis, en absoluto. Por decir algunas cifras, ¿vale? La estancia de 24 horas de un paciente en observación en urgencias, individualmente, haciendo un promedio de gasto farmacológico, manutención y todo lo que en recursos humanos se dedica a esa persona, dependiendo del hospital y la comunidad autónoma, para estar entre los 350 y 450 euros. Cada día de hospitalización en una planta de medicina interna, que son responsables del 20% de las altas hospitalarias del sistema, supera los 350 euros, persona día. Hay tratamientos oncológicos, los nuevos biológicos, que suponen un gasto por paciente cercano a 700.000 euros anuales, que los financia el sistema, porque además creo que ninguno de los presentes a la hora de prescribir negaríamos un tratamiento que puede mejorar el pronóstico o la calidad de vida, aunque solo sea durante unos meses, en un estadio 4 a un paciente oncológico. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Son cuestiones que evidentemente están encima de la mesa y que todos somos corresponsables de su sostenibilidad. Y luego hay otra cuestión que hablando de derechos sí que me gustaría citar, que es la famosa universalidad. A todos nos va a sonar un Real Decreto, que probablemente fue el más polémico de los últimos años, el 26/2012, del mes de julio, en el que se exigía una determinada documentación o legalización de personas residentes en España, pero sin nacionalizar, para ser atendidos en los centros sanitarios. Esto en la práctica muy pocas comunidades autónomas lo llevaron al terreno, porque como muchos dijimos en su momento, y yo ya ocupaba un puesto de responsabilidad en la gerencia, en aquella ocasión en el psiquiátrico de Leganés, en el José Germán, no conozco ningún médico, ningún enfermero, ningún celador, ningún auxiliar que vaya a denegar el auxilio a una persona del servicio de urgencias que lo necesita, todo porque no tenga un papel o una tarjeta sanitaria en uso. Entonces, esas vías no pueden ser, ni muchísimo menos, el camino a la sostenibilidad. El uso racional de los recursos, sí. Y pensemos muchas veces cómo determinados tratamientos suponen matar moscas a cañonazos, porque no se hace ni muchísimo menos una labor sobre la faceta preventiva y de promoción de hábitos saludables. Porque es el segundo mensaje que me gustaría dejar, y lo abro para el debate. Igual que todos los profesionales somos corresponsables de la sostenibilidad del sistema, del llamado gasto sanitario, yo prefiero decir inversión en salud. Quizás así también los economistas lo enfocarían de otra manera, y sobre todo la administración, sobre todo el Ministerio y las consejerías de Hacienda, que al fin y al cabo son quienes deciden estas cosas, ¿no? Pero aparte de esa corresponsabilidad, es que todos los ciudadanos somos corresponsables de nuestra salud. Voy a poner un ejemplo extremo que yo no comparto, pero los que hemos trabajado algún tiempo en los Estados Unidos, primera potencia económica mundial, varias de las clínicas más reputadas, un nivel en investigación clínica, transnacional y preclínica espectacular, tenemos anécdotas en la memoria muy sorprendentes, pero que creo que merece la pena compartir, aunque solo sea para valorar lo que tenemos en Europa y en particular en España. Yo he escuchado decirle a una persona que usted no tiene derecho a un trasplante de pulmón porque no se ha cuidado lo suficiente y ha fumado durante más de 20 años. Con lo cual usted no tiene derecho a entrar en la lista de espera de trasplantes, porque no ha puesto su granito de arena en cuidarse. Yo he visto a personas que tras ser estabilizadas de un infarto agudo de miocardio en un servicio de urgencias de un gran hospital neoyorquino, porque su aseguradora no lo cubría los costes de hospitalización, se fueron para casa, en lugar de ser ingresados al menos en la planta de cardiología, probablemente en la unidad coronaria en su momento. Este tipo de cosas nos debería hacer valorar, uno, lo que tenemos, pero dos, lo que en ocasiones podríamos llegar a perder. Y solo planteo dos amenazas en el horizonte para abrir un pequeño debate. El primero es la falta de reorientación del sistema sanitario. Esto basa un poco también en la propia estructura de valores científicos en la medicina occidental frente a la medicina oriental y en los propios recursos sanitarios generados en los últimos años. Verbigracia. En Occidente somos particularmente buenos tratando patologías agudas, especialmente aquellas que tienen una solución quirúrgica.
¿Por qué? Porque la tecnología nos lo permite, porque la tecnificación, sobre todo las cirugías mínimamente invasivas, han evolucionado mucho en las últimas 2 décadas y tenemos sobre todo un sistema de apoyo de imagen en cirugía radioguiada que nos permite hacer maravillas impensables hace muy poco. Como bien dice un buen amigo mío cirujano general, los cirujanos tratan y solucionan las cosas, los médicos las cronificamos. Pues en parte es verdad. Y además, añadiendo una frase de otro amigo, en este caso cirujano vascular, pues es que además los médicos curamos poco y lo que nos cura nos lo hacen los antibióticos y solamente las enfermedades infecciosas. Quizás es extremo, pero lo cierto es que en lo que somos hasta ahora particularmente débiles es en el abordaje de las patologías crónicas. Y es lo que tenemos ahora, y es lo que vamos a tener. Dicho de otra manera, aquellos grandes éxitos que celebramos de forma conjunta como sociedad nos condenan a morir precisamente de ese éxito. Y estoy refiriéndome a que España tenga la segunda esperanza de vida más alta del mundo, después de Japón. No estamos preparados ni a nivel de centros sociosanitarios, ni a nivel de abordar patologías crónicas en el paciente frágil o pluripatológico, y ni muchísimo menos para abordar aquellas patologías asociadas a la cuarta edad. Menos en el aspecto de mi especialidad o de las neurociencias, teniendo en cuenta el incremento exponencial de las patologías asociadas al envejecimiento, empezando por la demencia tipo Alzheimer. Y hay una cuestión que precisamente no avanzamos en la cronicidad porque el sistema lo tenemos preparado, tanto en lo público como en lo privado, para la solución de determinados problemas aquí y ahora, y no para hacer una buena prevención secundaria de siguientes episodios. Y porque tampoco disfrutamos o aprovechamos herramientas que existen, que en otros sectores productivos, no en el sanitario, se utilizan y que nos facilitarían mucho la vida. Pero sobre todo a los profesionales, desde luego, pero a los pacientes. Estoy hablando de la telemedicina, de una buena hospitalización a domicilio, de la posibilidad de hacer seguimientos absolutamente online sin desplazamientos a determinados centros, el concebir un hospital como una estructura abierta, como un hospital sin paredes abierto a la sociedad, sino como un entorno donde todo se trata compartimentado, y aprender de otros lugares donde, bueno, están haciendo cosas absolutamente milagrosas. Y yo les invito a conocer a fondo el que probablemente en estos momentos es el mejor hospital de Europa, que es el Karolinska, en Estocolmo, que llevan 2 años haciendo una auténtica revolución, no solo en la investigación, donde ya eran pioneros en el Karolinska Institute, sino también en la gestión sanitaria. Y yo pongo este ejemplo porque es muy revolucionario. Y muchos dirán, como decía la compañera anteriormente, que el sistema en España es imposible de cambiar por muchísimas inercias, por muchísimos factores y por una cultura organizacional. También lo pensaron en Estocolmo. Y tuvieron un año muy complicado porque lo que hicieron va a sorprender a muchos. Tenían 81 jefes de servicio en insisto, un grandísimo hospital. Cesaron a todos. Imaginemos que si esto sucede en alguno de los grandes hospitales de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia. Y convirtieron los distintos servicios o departamentos del hospital en 9 áreas prioritarias de atención. Y que realmente convirtieron al paciente en el mismo centro, en el centro del sistema, y todos los profesionales giraban en torno a las necesidades cambiantes de ese paciente, dentro de un programa individual de tratamiento y de seguimiento que hacían en lugar de tratamientos meramente episódicos o puntuales sobre la vida de ese paciente. Generaron una labor de minería de datos, ahora que está tan de moda los sistemas de la información en el mundo sanitario, el aprovechamiento del Big Data, la revolución tecnológica, e hicieron un seguimiento individualizado de todos y cada uno de los pacientes que entraron en la base de datos. Ellos tienen una población de referencia que es todo el county de Estocolmo, o parte de él, que suma más de 1 millón de personas. En 2 años tienen los datos de salud de 427.000 personas, con un chip en sus tarjetas, que viajen por donde viajen en Suecia, al hospital al que van, el médico de urgencias, por poner un ejemplo, o el centro de primaria que les atiende, pueden ver sus datos y acceder a su historia clínica sin problema, con interoperabilidad del sistema. Perdón este punto de vehemencia, pero se nos debería caer la cara de vergüenza que solo en la Comunidad de Madrid haya 5 sistemas informáticos que no son operables. Dicho de otra manera, si alguien tiene su historia clínica en mi hospital, que tenemos un sistema que se llama Selene, y va al Gregorio Marañón, que tienen otro, no le pueden leer la historia clínica. Ya no digo si le atienden en Alicante porque está de vacaciones o en Toledo porque está visitando a sus padres. Es una cuestión realmente llamativa. Entonces, teniendo medios y con esa gran corresponsabilidad entre todos, yo creo que la sostenibilidad debería llegar. Y no siempre es pedir más recursos, que es cierto. Desde luego un presupuesto más holgado para hospitales, para atención primaria, que es la que realmente tiene que ser reforzada para justamente tratar esa cronicidad, nos iría mejor. Pero sobre todo, redireccionando y utilizando mejor los recursos que tenemos, pues muy probablemente yo creo que todos los profesionales sanitarios podríamos realizar mejor nuestra labor y sobre todo el paciente, usuario, ciudadano, llamémoslo como queramos, notaría ese impacto. No lo sé si yo creo que dejamos un tiempo para el debate, Fernando, ¿te parece? Porque creo que es... ¿Hay alguna pregunta? Sí, por aquí. Hola, buenos días.
Muchas gracias por la exposición, pero quería comentarle, yo soy geriatra, y la filosofía de trabajo que usted en este momento ha dicho del Hospital de Estocolmo se empezó a imponer en el año 82, cuando la especialidad de integrar todos los recursos y trayectos alrededor del paciente para disminuir la repercusión o las secuelas que iba a tener a una alta teórica que siempre era el domicilio no preparado. Y ahí empezaron todos los recursos a funcionar alrededor del paciente. O sea, no es nada que no esté demostrado que ha sido eficiente, porque ha disminuido la estancia media, pero no, desde el punto de vista político o de gestión, no se ha potenciado. Y eso ha sido una filosofía de trabajo que yo estudié en una residencia y que lo siguen estudiando, por cierto, muy pocos geriatras. Entonces, me extraña a mí que me digan en Estocolmo que todo al servicio de un paciente, porque desde el año 82 la geriatría estaba al servicio del paciente. Con muchos recursos sociales, todos los trabajadores sociales, rehabilitadores, neurólogos, traumatólogos, geriatras, y luego los trabajadores sociales de los distritos que recogían el problema. O sea, que se ha trabajado en esa línea, ¿eh? No tengo la más mínima duda que muchos especialistas hemos trabajado en esa línea. Yo soy psiquiatra y si la psiquiatría creo que aporta algo al resto de especialidades, justamente esa filosofía. Es decir, el tratamiento en un plan de continuidad de cuidados y un gestor de casos que coge un paciente, evidentemente en muchos casos destinado a la cronicidad, cuyo tratamiento es el modelo asertivo comunitario basado en un centro ambulatorio sobre el paciente giran todos los recursos, y eso ha sido un elemento para muchas estrategias de cronicidad. A lo que me he referido en la exposición es que esta filosofía de trabajo que hemos tenido médicos, trabajadores sociales, enfermería, de trabajo multidisciplinario en equipo, nunca se ha elevado al nivel de la mesogestión y de la macrogestión, y que los administradores de la salud, me da igual grupos sanitarios privados que sobre todo grandes hospitales públicos, ¿no? Administración sanitaria pública, no han llevado eso al nivel de la gestión. Por lo tanto, se produce un decalaje en el cual esa filosofía no llega, evidentemente, a pequeñas cuotas de poder, y nos lleva a situaciones que, pongo otro ejemplo, que a mí me parecen particularmente sorprendentes, como que en una comunidad como Madrid, donde tenemos tantos y grandes hospitales y tan sumamente cercanos, tengamos 7 puestos de guardia de cirugía torácica, cuando muchas veces no llegan ni a 2 urgencias de cirugía torácica en 24 horas. Pero eso obedece a que los intereses del paciente no han sido los primeros, pero tampoco los intereses de muchos profesionales, digamos, de a pie, sino de determinados jefes de servicio, determinados gerentes, determinados administradores que han pensado que ese hospital necesitaba ese servicio de cirugía torácica, en lugar de concentrar la complejidad y distribuirlo de una forma, digamos, un poquito más coherente. Hola, buenos días. Agradecer a los dos, a Pablo y a Carlos, lo que han comentado. Respecto a lo que ha dicho Pablo antes, que a veces en un sitio A no se puede hacer lo que se hace en A, no se puede hacer en B, yo a veces pienso que en nuestras comunidades autónomas hay cosas que funcionan muy bien y no hay comunicación entre ellas y que podríamos utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha comentado Carlos, en mi autonomía se está trabajando desde hace mucho tiempo con un sistema informático que se habla con el de primaria, se hablan, podemos ver información, ellos pueden ver nuestra información. Entonces, digo eso porque ha salido eso, pero igual hay otras cuestiones, ¿no? Y creo que tenemos excelentes profesionales en todo nuestro país, a todos los niveles, y que creo que faltaría un poco de comunicación. La verdad que la capacidad de comunicar es otro valor, porque tú has dicho muy bien. Yo te pongo otro ejemplo vivido personalmente. ¿Cómo es posible que la prevención del cáncer colorectal que he puesto antes como ejemplo se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana de manera extraordinaria? Se ha desarrollado de manera extraordinaria en el País Vasco, en Cataluña, y en Madrid hemos empezado ayer por la tarde. Y está aquí uno de los responsables, pero no hay que decir. Es decir que esa comunicación es una obligación, la consideramos como un deber moral que los profesionales que atienden a un paciente hagan las interconsultas de turno, la enfermería interviene, la fisioterapia interviene. Entendemos que es un deber moral la comunicación para mejor servicio al paciente. Bueno, pues en el manejo de los recursos parece que no. Cada uno se monta, como se dice en un algo de un poco cheli, se monta su chiringuito. Y entonces habrá que empezar una lista de renuncias, de personalismo para poder afrontar esto. Sí, hola, buenos días.
Primero quería hacer un apunte con respecto al mantenimiento de la salud. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. En Cataluña se aprobó un impuesto que se iba a pagar en las bebidas azucaradas, pero esto tan malo que es mezclar la política con las leyes sanitarias que benefician a todos, pues bueno, por la situación actual se ha tirado para atrás. Pero esto es una cosa muy buena, y ahí se había aprobado ya el pagar impuestos en bebidas azucaradas. Otra cosa que quería comentar con respecto a la gestión. Yo soy de enfermería, soy matrona, y aquí me consta que hay más enfermería también. Yo creo que la gestión, el gestionar bien los recursos es una obligación de cada uno de los que estamos allí, ¿no? Desde que cuando estás en el hospital, y a mí me han mirado muy mal porque he ido cerrando grifos que no iban, o se ha tardado en avisar al fontanero, o por la noche estando en el paritorio apagaba luces, decía, bueno, si con que haya un mínimo. Bueno, me han mirado siempre muy mal, y esto lo he hecho hace a lo mejor 30 años, ¿no? Entonces quería hacer también un apunte, y es que la enfermería siempre ha sido el cuidado, y medicina el curar, ¿no? Como Fernando Vandrés ha apuntado muy bien, que también es el cuidar, ¿no? Entonces me viene una reflexión cuando ante un enfermo el médico dice, ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, esto hay muchísimo que hacer cuando un enfermo, ¿no? Porque lo que va a pasar es que ese enfermo es una situación irreversible y morirá. Nacemos para morir, y parece que la muerte por cultura es algo que no lo sabemos abordar, ¿no? Tenemos unos cuidados paliativos excepcionales en todo el Estado, excepcionales. Y yo lo que quería apuntar a este respecto es que a nivel de matrona, por ejemplo, para mí clama al cielo cuando ha venido una mujer y le he preguntado y me ha dicho que ha tenido no un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo, que puede ser una circunstancia, 2, 3 IVEs, y luego a lo mejor ves que está embarazada por un tratamiento de fertilidad. Entonces yo pienso una buena gestión sería, por ejemplo, ante unos IVEs, esto es una cosa que piensa Esperanza, ¿no? Que soy yo. Esto no puede ser, que te estéis interrumpiendo voluntariamente y que luego a los 40 años o a los 45 ahora quiero, ¿no? Por ejemplo, y como estos ejemplos, cada uno de nosotros podía poner muchos, ¿no? Cuando veo a un enfermo con una quimioterapia, cuando ha fallecido, y dices, hace 10 días o una semana se había sometido a una quimioterapia. Yo esto creo que a un enfermo, hacerlo padecer así, gastar así unos recursos que pueden hacer falta a lo mejor para el hermano del enfermo que necesita un trasplante de riñón, ¿no? Y bueno, creo que esto es una gestión, y entre todos es un equipo interdisciplinar, y creo que se tiene que abordar, ¿no? Pero son cosas que claman al cielo. Y en el tema de la muerte mucho, porque cuando una persona mayor llega al hospital, a mi padre haga lo que sea para salvarle. Bueno, lo que sea. Antes una persona estaba en su casa y todos recordábamos, ayer se hablaba del médico de familia, lo que es el médico de familia, lo que era el médico en el pueblo, y la persona que moría, y decías, mira, ha fallecido, ha muerto como un pajarito. Hoy en día como un pajarito es que no dejan morir a nadie. Como esté en un hospital, le van a empezar a poner tubos, ¿no? Si pillas a alguien que dice es que mientras hay vida y esperanza, pues bueno, todo esto es una reflexión larga. Creo que he lanzado alguna pregunta aquí, hay muy diferentes opiniones, pero sí que iría a decir esto, la gestión creo que la tenemos que hacer todo, y es nuestra obligación, creo. Vale, voy a dar paso a la última pregunta, y si queréis contestáis a las dos y ya cerramos. Sí, aquí la última, siento mucho, es que nos apremia el tiempo, yo sé que sí. Buenos días. La verdad, bueno, mi nombre es Belén Padilla, soy médico del Gregorio Marañón, trabajo en el servicio de infecciosas y actualmente soy vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Estoy asistiendo aquí desde ayer y la verdad es que estoy aprendiendo mucho. En la charla de hoy yo creo que ha habido dos cosas muy importantes que se han dicho. Pablo ha dicho en un momento la palabra rédito político, y yo creo que a nivel micro todos debemos de aprender a gestionar, pero a nivel macro nos faltan políticos que hagan política sanitaria, que no haya 17 ministerios de sanidad, que haya un ministerio de sanidad, que no haya 17 calendarios de vacunación, que no prime una comunidad autónoma la cirugía del cambio de sexo, que otras primen hacer el screening del cáncer colorectal, ¿no? Yo creo que como sanitarios que somos y como ciudadanos que somos, debemos de exigir a nuestros políticos que haya un ministerio de sanidad que vele por la salud de los ciudadanos, ¿no? Era una reflexión en alto más que una pregunta, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Vale, pues os doy la palabra para que contestéis y concluyamos. Muchas gracias por ambas preguntas o reflexiones. En relación a lo que comentaba Esperanza, yo creo que además el verbo curar y el verbo cuidar
aparte que son realmente hermosos, son totalmente complementarios. Y has dicho algo que es muy cierto, que abordamos el acompañamiento en situaciones fisiológicas o estados vitales como el nacimiento, el embarazo, el parto, el puerperio, con una naturalidad que no llega en el momento de los últimos días. Y el desarrollo de los cuidados paliativos, tanto de soporte hospitalario como domiciliario, fundamentalmente es magnífico en muchísimas comunidades, pero la aproximación yo creo que sociológica o psicológica es muy distinta. Y eso yo creo que también es una cuestión de cultura global, ¿no? Pero es muy cierto que el papel fundamental que como esqueleto de los cuidados tenéis en la enfermería representa los anhelos de muchísimos pacientes. Hay una figura muy inspiradora que no sé si conocen o conocieron, que fue Albert Joubey, que fundó el Foro Español de Pacientes y es un médico que enfermó y falleció de cáncer hace tan solo 4 años, ¿no? Y una de las muchísimas frases que nos dejó Albert fue aquella de que yo siempre entendí que no me curaran, pero nunca hubiera entendido que no me cuidaran, cuando él sabía que estaba ya en un estadio terminal del cáncer. Y creo que eso evidentemente es una visión muy importante. Y en lo relativo a la macrogestión que comenta Belén, vamos a ver, ese es un terreno evidentemente, ¿cómo calificarlo? Espinoso en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que la salud y la enfermedad no tienen ideologías, que la política sanitaria o el concepto de sistema sanitario que queremos debería estar por encima de partidismos políticos, que es un debate que más allá de los matices debería estar excluido del ring de la política, al menos en sus cuestiones esenciales. Probablemente el modelo educativo también, debo apuntarlo. Y en la línea de lo que comentaban las dos, pues es cierto que quizás un organismo de coordinación, como pueda ser el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio, que coordina las acciones, estrategias sanitarias de las 17 comunidades autónomas, debería ser útil para plantear ya no cómo sostener el sistema al cierre del ejercicio fiscal de este año o del siguiente, sino qué modelo de salud para los ciudadanos queremos para las próximas 2 décadas, para las próximas 2 generaciones. Si no, será imposible ganar el futuro. Y desde un punto de vista gestor, ciertamente, multiplicar por 17 los órganos gestores y generar estrategias o políticas sanitarias a veces tan dispares, también disparan el gasto sanitario y, lo que es peor, creo que también es importante decirlo, generan desigualdades y rompen la equidad entre los ciudadanos. Habría que mejorar esto, evidentemente, pero corresponde a otros. Como quiera, que mientras en una comunidad autónoma o en un país entre el 38 y el 42% del presupuesto se emplee en políticas sanitarias o en salud, no se podrá despolitizar nunca. Premisa A. Necesitará, pues, que los profesionales sanitarios, entendiendo no solamente la profesión en sí misma de salud, medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, etcétera, sino la economía, el derecho, tienen que generar un corpus de conocimiento profesionalizante de suficiente peso en términos técnicos y éticos para girar, modificar, orientar la brújula de las políticas de salud. No creo que se vaya a despolitizar nunca, porque 7.000 millones para manejar en la Comunidad de Madrid, que es el 41%, vamos, no dejo yo esto, pero ni en estado de trastorno mental transitorio. Por lo tanto, yo creo que el reto aquí nuestro, somos multidisciplinares, y el incorporar la economía de la salud es una asignatura pendiente para los alumnos en ciencia de la salud y la de medicina para los economistas. El mensaje que me gustaría transmitir esta mañana es que realmente, desde mi punto de vista, debemos reformar el sistema sanitario. Esto requiere un consenso social y yo creo que el objetivo debería ser garantizar a toda la población el acceso a servicios sanitarios, a prestaciones sanitarias en términos de calidad y equidad. Y esto, como he dicho, requiere de un debate y de un consenso social. Muchas gracias. Bien, pues damos